Hola, ¿qué tal? Soy Gloria Paredes. Que tengas un súper día, tarde o noche, cual sea la hora en que estés viendo este video. El día de hoy quiero compartir contigo el paso a paso de esta bonita babucha, slipper o zapatito tejido en la técnica de 2 agujas o palitos. Tiene costura en la parte de la base y en la parte del talón. Está tejida en punto inglés, en agujas de 5 milímetros de grosor. También utilizamos un poquitín de punto derecho o Santa Clara, un par de estas motitas que venden en las pasamanerías y aproximadamente unos 60 a 70 gramos para tejer este par de la lana, en este caso 2.5 milímetros, pero que hemos usado doble, ¿sí? A continuación el paso a paso y no te pierdas ni uno solo de los detalles. Bien, para empezar a tejer nuestras babuchas o zapatitos en la técnica de 2 agujas, lo primero que les diré es que montaremos 50 puntos en nuestras agujas de 5 milímetros de grosor, ¿sí? Que son estas que yo tengo aquí. ¿Y qué lana van a usar? Una lana que a ustedes les quede bien para las agujas del número 5, ¿sí? Hay una lana que es indicada para este número de agujas, pero a algunas le queda muy sueltito el tejido o muy ajustado, así que deberán hacer una muestrita para que todo quede preciso. Bien, entonces montamos 50 puntos en nuestras agujas de 5 milímetros de grosor y vamos a tejer por 8 centímetros en punto inglés. Ahora les voy a mostrar cómo es que se teje el punto inglés. Miren, este punto tan bonito y esponjoso que observamos aquí es el punto inglés. Es un punto reversible por ambos lados, se ve de la misma manera. Si yo aquí ya tengo tejidos los 8 centímetros con los 50 puntos, ¿sí? Pero les voy a mostrar a ustedes en una muestra muy pequeñita cómo es que se teje el punto inglés. Luego de hacer yo la muestra, ustedes montarán sus 50 puntos y tejerán en la puntada de inglés. Bien, miren, aquí yo tengo 12 puntos y siempre montaremos una cantidad de puntos pares para tejer este punto. Por ejemplo, en el zapato hemos montado 50 puntos. Yo aquí tengo 12 porque solo les voy a mostrar cómo se teje, ¿sí? Bien, el primer punto lo vamos a pasar sin tejer, ¿sí? Y el resto de puntos de la primera carrera lo vamos a tejer todos en punto revés, así. Así se teje el punto revés, ¿sí? Y así vamos a tejer nuestros 49 puntos que vamos a tener en nuestras agujas. Vamos a tener 50, pero primero lo pasaremos sin tejer. Y los 49 los tejeremos en punto revés hasta el último punto. Bien, luego damos la vuelta a nuestro tejido y vamos en la segunda carrera. Pasamos el primer punto sin tejer y el que sigue lo tejemos en punto revés, ¿sí? Bajo mi hebra y aquí debería tejer punto derecho, pero no voy a ir a esta parte, sino a la carrera anterior. Aquí, miren, aquí en este agujerito que está debajo del punto. Normalmente tejemos aquí, pero ahora voy a ir más abajo, una carrera abajo. Y ahí voy a tejer un punto derecho y retiro el punto. Luego el que sigue será un punto revés. Bajo la hebra, el que sigue un punto derecho o lo que se llama un punto hondo porque se teje derecho hondo porque se teje hasta abajo, ¿sí? Luego el que sigue un punto revés y el que sigue un punto derecho pero hondo. Luego un punto revés y el que sigue un punto derecho hondo, ¿sí? Luego un punto revés y el que sigue debería ser un punto derecho hondo, pero recuerden que siempre el punto del final se teje en punto revés, ¿sí? Bien, continuamos. Tercera carrera es igual que la segunda. Retiramos el punto que no se teje y los puntos que veo en punto derecho los voy a tejer siempre aquí abajo, hondos, ¿sí? Y el punto revés normalmente en punto revés. Bajo mi hebra y el punto siempre derecho abajo, punto hondo, ¿sí? Ahí está. Y nuevamente punto revés normal.
bajo la hebra, punto derecho, debajo, hondo, punto revés, normal, bajo la hebra, punto derecho, hondo o profundo, como le llaman algunos, punto revés, normal, bajo la hebra, punto derecho, hondo, y mi punto final de borde siempre en punto revés, ¿sí? Doy la vuelta y vuelvo a repetir siempre la segunda carrera. Retiro el primer punto sin tejer, el punto revés lo tejo normal revés, bajo mi hebra, y este punto siempre, el punto derecho lo tejeré hondo debajo. Eso es todo lo que vamos a hacer en todas las carreras. Como han visto, la primera carrera es solo una carrera de preparación, ¿sí? El resto de las carreras todas son iguales, todas son como la segunda carrera. Tejiendo los puntos revés, normalmente del revés, y los puntos derechos hondos, ¿sí? Miren, no aquí, sino aquí abajo. Y conforme el tejido va creciendo, se va a notar mucho mejor el punto. Perdón, el último siempre es en punto revés. ¿Ven? Miren, allí se va formando nuestro punto inglés. Vamos a continuar para que nos quede bien clarito. Primer punto lo deslizamos sin tejer como punto derecho. Este punto que está derecho no lo tejo aquí, sino siempre hondo, ¿sí? El que sigue es un punto revés normal y así sucesivamente. El que sigue es un punto derecho hondo, el que sigue es un revés normal y el que sigue un derecho hondo, el que sigue un revés normal y el que sigue un derecho hondo. Continuamos, un derecho hondo y al final siempre el último punto se teje en punto revés, ¿sí? Miren, así se va formando nuestro punto inglés, que es un punto reversible. Bien, una vez que ya saben cómo tejer este punto, vamos entonces ya a la parte de nuestro zapatito, ¿sí? Miren, ahí está, qué bonito se aprecia cuando ya tiene muchas carreras. Aquí yo he tejido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreras con la del inicio, ¿sí? Y miren, ya tiene 8 centímetros de alto mi tejido, como les decía al comienzo. Ahí está, 8 centímetros. Bien, ¿qué voy a hacer una vez que mi tejido ya tiene 8 centímetros? Yo lo puse aquí en estas agujas que son del mismo grosor, pero son agujas circulares solamente para poder mostrarles que este punto cede bastante, ¿sí? Eso es lo bueno y lo que nos va a servir para poder tejer este zapatito. Bien, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Una vez que ya tenemos nuestros 8 centímetros, vamos a empezar a tejer todo en punto derecho. Así. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y toda la carrera, los 50 puntos, lo vamos a tejer así en punto derecho, ¿sí? Vamos a continuar entonces tejiendo nuestros 50 puntos en punto derecho. Y bien, miren, termino hasta el último punto en punto derecho. Ahora, como tengo 50 puntos en mi aguja, lo que voy a hacer es tejer solo hasta la mitad, ¿sí? Pero la mitad menos 2, porque los dos puntos centrales, los dos puntos de una mitad de la primera mitad me van a servir para hacer disminución. Ahora les explico, miren. Vamos a tejer, la mitad sería 25 menos 2, 23 puntos tejeremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 también en punto derecho, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 puntos, ¿sí? He tejido 23 puntos en punto derecho y hasta aquí sería la mitad. ¿Qué voy a hacer con estos dos puntos? Los voy a tomar así, juntos, y los voy a tejer por atrás,
juntos del derecho por atrás, así. Ahí está, hice una disminución. Y ahora estos dos que siguen los voy a tomar juntos, pero los voy a tejer por delante, ¿sí? Y ahí hice otra disminución. Y termino esta carrera tejiendo todos mis puntos en punto derecho. Vamos a continuar así hasta terminar la carrera, todo en punto derecho. Así continuamos. Y terminamos esta carrera y empezamos nuevamente a tejer en punto derecho, ¿sí? A ver, permítanme que acomode la lanita. Ahora sí. Bien, vamos a tejer en punto derecho hasta llegar 2 puntos antes del centro. Para que no estemos contando los puntos, nos vamos a guiar de las disminuciones que hemos hecho hace un momento. Y también podemos poner un marcadorcito como yo les voy a enseñar, ¿sí? Bien, entonces vamos a tejer así, porque claramente nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos a la mitad. Miren, aquí está la mitad del tejido. Voy a acercarlo para que lo puedan ver mejor. Allí. Aquí está la mitad del tejido porque aquí están las disminuciones donde se ve doble el punto, ¿sí? Entonces, lo que yo debí haber hecho hace un momento es poner aquí, cuando hice la disminución, un marcadorcito para no confundirme. Eso también nos ayuda, como les decía, ¿sí? Entonces voy a retroceder un poquito allí. Ya está. Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Empiezo tejiendo punto derecho y cuando tengo estos dos puntos antes del centro, porque este es el centro, nuevamente los tomo juntos del derecho por atrás, ¿sí? Así. Y paso mi marcador al otro lado y estos puntos los tomo juntos del derecho por delante, ¿sí? Ahí está. Y continúo tejiendo hasta terminar todo en punto derecho, hasta el último punto. Bien, terminé de tejer esta carrera, doy la vuelta a mi tejido y continuaré tejiendo en punto derecho para volver a hacer las disminuciones correspondientes, ¿sí? Aquí estoy a 2 puntos antes del centro y los tomo juntos y los tejo juntos del derecho por detrás, ¿sí? Paso mi marcador y ahora tomo estos 2 puntos juntos del derecho por delante, ¿sí? Allí estoy haciendo disminuciones, miren. Y continúo tejiendo hasta terminar toda esta carrera en punto derecho. Bien, terminé esa carrera y lo pasé aquí a mis agujas circulares para que ustedes puedan ver cómo es que este zapatito va tomando forma en el piecito, ¿sí? Porque con la aguja recta no se puede ver eso. Entonces, aquí solo para que puedan ver, esta agujita nos da facilidad y así va tomando forma nuestro zapatito. Bien, una vez que ya hemos hecho eso, lo que vamos a hacer ahora es cerrar los puntos, ¿sí? Vamos a deslizarnos así para poder ya cerrar los puntos. ¿Cómo los vamos a cerrar? De la siguiente manera, tejiendo un punto derecho, el siguiente también y el anterior encima. El siguiente derecho y el anterior encima. Derecho y el otro va encima.
eso es todo. Así vamos a ir hasta cerrar el último punto, ¿sí? Bien, así estamos llegando ya al último punto, ¿sí? Bien, ahí está el último punto. Y lo que vamos a hacer ahora es cortar la lana dejándola un poquito larga y la pasamos por este último puntito. Quiero mostrarles cuál es la forma que va a tener nuestro tejido, así como una forma de V, ¿sí? Mucho más ancho en la base que en la parte de arriba. Bien, una vez que ya está nuestro zapatito así, vamos a encarar derecho con derecho. Este es el lado del derecho, porque este que tiene como cadenitas es el lado del revés, ¿sí? En realidad es algo mínimo, ustedes pueden escoger cuál es su derecho y cuál es su revés. Lo que voy a hacer es traer esto hacia acá de esta manera y con la lanita que dejé un poco larga voy a coser la parte de acá y luego con la otra voy a coser la base con una costura simple y sencilla, nada especial, ¿sí? Miren, así. Y vamos a tomar, permítanme que acerque un poquito y se pueda ver muy claro, ahí está. Vamos a tomar cada puntito, ya les he dicho siempre que el primer punto lo aseguramos muy bien para que no se desbarate la prenda. Y luego vamos a ir tomando cada uno de las hileras, en este caso, así, y las vamos cosiendo, ¿sí? Cada una de las hileras con su parejita. Así vamos a coser hasta llegar aquí. Bien, he cosido toda esta parte, aquí está mi costura y ahora voy a coser la parte de abajo, ¿sí? De la misma manera, tomando en este caso ya no hilera por hilera, sino punto por punto, ¿sí? Cada punto con su pareja, para que nos quede muy prolija y parejita la costura. Vamos a ir así hasta llegar aquí. Bien, miren, entonces he cosido tanto esta parte como la parte de la base. Lo que voy a hacer ahora es poner mi babuchita o zapatito por el lado derecho, ¿sí? Ahí está, aquí está la parte de las disminuciones. Aquí la parte del talón que hemos cosido, que no se nota, ¿sí? Bien. Y queda así como un tipo sobrecito, solo que aquí está cerradito. Vamos a traer el piecito de molde en este caso y vamos a colocar nuestro zapatito poniendo la costura en la parte del centro, ¿sí? Y miren, tan fácil como bonito. Ahí está. Lo que yo voy a hacer ahora es tomar estos pomponcitos que vienen en la pasamanería y lo voy a poner allí. Y listo, terminada mi babuchita o zapatito en la técnica de 2 agujas, esta vez en punto inglés, en una forma muy fácil de tejer el punto inglés. También la puedes tejer en punto de pretina 2×2 en vez del punto inglés y también te quedará muy bonita. Puedes usar la misma cantidad de puntos. Muchísimas gracias por acompañarme, por estar siempre pendiente de mis videos y hasta una próxima oportunidad. Que Dios les siga bendiciendo.